Entonces, ya vamos a concluir con el último elemento de la eficacia, que es el elemento que les señalé, que les indiqué, que se conoce como elemento del lugar. Y estábamos hablando, y antes de que se acabara la conexión, yo les estaba comentando a ustedes que hay una cosa que se llama los factores de competencia, que entre los factores de competencia, que ya ustedes debieron de verlo, y no sé por qué me están diciendo que domicilio, el domicilio hace parte del factor territorial, pero no es el factor se llama territorial. El factor son territorial, subjetivo, objetivo y funcional. Eso no se nos puede olvidar porque constantemente la Corte en la Sala Civil Familia, en la Sala Civil y de Agraria, señala mucho la importancia de estos factores y que cuáles son prorrogables, cuáles son improrrogables, cuál es el efecto de un factor sobre el otro, etcétera. Entonces, ustedes deben de tenerlo presente para no confundir. Entonces, eso sí quiero que lo tengan, que de pronto no vayan a decirle al docente domicilio, porque no es el domicilio, no es un factor de competencia, es el territorio. El domicilio es el primer elemento dentro del factor territorial para señalar cuál es el juez competente, que se nos llama, que es el domicilio del deudor, del demandado, del demandado. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de títulos valores, yo imagino que a ustedes se releyeron el artículo 28 del Código General del Proceso, porque eso de cabo a rabo debe de haber, deben de leérselo, devorárselo, para que no estén cometiendo locuras cuando vayan a presentar sus demandas. Entonces, dentro de ese artículo, vamos a poner aquí cuarto, ustedes ya lo deben de leérselo, deben de repasarlo, el artículo 28, el lugar de cumplimiento. Entonces, el lugar de cumplimiento será ese lugar de vencimiento donde se va a vencer, donde yo voy a ejercer. Eso. Ahora, de manera especial, porque eso fue un pronunciamiento especial, el artículo 28, ay, José, me quitaste la escritura, numeral tercero del Código General del Proceso, mis queridos estudiantes, les va a arrojar, nos va a dar una de las primeras razones por las cuales es importante conocer el lugar de vencimiento del lugar de vencimiento de los títulos valores. Por favor, alguno de ustedes que se sirva leerlo. En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita. Bueno, señores, déjenme traducirle. Los títulos valores, yo cuando trabajamos, arrancamos el semestre, les dije, los títulos valores tienen una obligación clara, expresa y exigible. Por tanto, los títulos valores son una especie de títulos ejecutivos, ¿se acuerdan? Pero no todos los títulos ejecutivos son títulos valores. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿para qué diablos me importa a mí saber cuál es el domicilio cuál es el lugar de cumplimiento? Porque vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un título valor de una carta de porte y a mí el barco me lo tenía que entregar en Santa Marta. La naviera es panameña. ¿Dónde voy a demandar yo? ¿Me iría a Panamá? Porque es el lugar del domicilio. ¿A incrementar mis gastos con la carta de porte que tengo? ¿A dónde iría yo? ¿Ante qué juez iría? ¿Ante juez panameño? Si aplico la teoría del domicilio de manera rajatabla. A ver. Señores, engrasemos nuestro cerebro y comencemos a pensar. A ver.
Profe, aquí se nos dice que también competente el juez del lugar de cumplimiento. Entonces, la norma, fíjense que la norma dice también, ya ustedes vieron, espero que sí, y no esté adelantándomela a su profesor, ustedes ya vieron algo que se conoce como competencia a prevención. A ver. Yo no lo recuerdo. Bueno, le voy a repasar aquí 2 minutos de procesal. Hay jueces que solamente ese juez es el único juez competente. Es decir, ellos tienen una competencia privativa. Eso se conoce así. ¿Cuándo es una competencia privativa? Es aquel juez que esa clase de juez es el único que tiene competencia para conocer ese asunto y ningún otro. Por ejemplo, la competencia privativa que se tiene frente a las entidades territoriales. Pero hay una competencia de prevención que es, yo tengo esa competencia, pero también la puede tener otro. Por eso dice también. ¿Y quién escoge a cuál juez ante qué juez demanda? Supongamos que yo tenga la naviera es panameña y me tenían que entregar el cargamento en Santa Marta. Yo tengo la posibilidad de ir a demandar ante el juez panameño o puedo demandar aquí en Colombia en Santa Marta, porque el negocio se está originando, el conflicto se está originando por un título ejecutivo que es un título valor de contenido representativo de mercancías cuyo cumplimiento era la ciudad de Santa Marta. Entonces yo puedo escoger Santa Marta o Panamá, o vámonos a algo más sencillo. Es una transportadora y la transportadora tiene el domicilio en Cali. Ella sería mi demandada, pero la obligación se tenía que cumplir en Sincelejo y yo vivo en Sincelejo. ¿Ustedes creen que yo me voy a desgastar demandando en Cali? ¿Que me sale más caro? Yo tengo la opción, la posibilidad de demandar aquí porque la norma dice, hay algo, es también competente. Es decir, el lugar de cumplimiento me permite o me amplía un abanico, en el factor territorial de competencia y me permite también, ojo, no estoy diciendo que no se puede demandar en el lugar del domicilio, pero también me permite a mí demandar en el lugar donde se tenía que cumplir la obligación. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Entonces, ese también es importante. Por eso es tan importante conocer el lugar del cumplimiento, porque a veces ese lugar de cumplimiento nos facilita la vida. Ahora, si yo no coloco el lugar de cumplimiento, la norma dice en el artículo 621 del Código de Comercio, me dice que si no se menciona, será el del domicilio del creador del título. Del domicilio del creador del título. Si yo no menciono el lugar donde se tenía que cumplir. Entonces, aquí la norma me lo suple con el lugar de domicilio del creador del título. Y si el creador del título no es el mismo deudor, yo voy a tener dos domicilios donde demandar. El lugar del domicilio del creador del título y el lugar de cumplimiento de y el lugar del domicilio del demandado. ¿Quedó claro? Ahora, si es de mercancías, si es el lugar de mercancías, es el lugar donde debían entregarse. Si yo no digo. ¿Y esto para qué diablo me importa a mí? Por lo mismo. Si usted tiene aquí dos opciones en caso de que no llegue a colocar el lugar de cumplimiento. El lugar del domicilio del creador del título o el lugar donde debían entregarse las mercancías. Con esto estoy facilitando que se cumpla
yo tenga una forma fácil y segura de saber dónde se va a cumplir el título valor. Ahora, cuando estamos hablando de las facturas cambiarias, la ley me exige que tengo que colocar el lugar de domicilio. Allí no se me permite suplirlo con el artículo 621. El artículo 621, esto va del artículo 621. Pero para todos los títulos, menos para las facturas. ¿Por qué? Porque en las facturas, el estatuto tributario me dice que yo sí debo, y sí quiero dejar claridad, debo señalar sin lugar a equivocarme el lugar de cumplimiento de la factura, so pena de que se me declare inexistente el título valor. En otras palabras, en todos los títulos valor puedo suplir el lugar de cumplimiento, menos en las facturas cambiarias, porque en las facturas cambiarias sí se me va a exigir por ley se me va a exigir que tengo que colocar, indicar, señalar el lugar donde se tiene que entregar. Si no se coloca, si no se va a colocar esto, nos vamos a encontrar de que el título genera inexistencia. ¿Ha quedado claro? Señores. Sí, profesora, claro. Sí, profe, claro. Bueno, ok. Entonces, el estatuto tributario no lo señala en el artículo. Nos dice cuáles son los requisitos tributarios de las facturas y en esa nos señala, tiene que indicarse el lugar donde se va a cumplir. Entonces, señores, estos son los elementos de la eficacia. Es decir, para que eso tenga, para que ese título vaya a producir efectos. Porque una cosa puede existir, pero no producir efectos, ¿vale? Entonces, para la próxima clase, mis hijos, a estudiar las formas de vencimiento que ya vimos, les pido por favor que las estudien, las investiguen y participemos en la próxima clase. ¿Algún comentario final de parte de ustedes? No, señor. Señor, yo tengo una mínima pregunta. Sí, cuéntame. Cuando estábamos hablando de los elementos estos últimos de eficacia, ¿estos también se consideran como elementos naturales? Sí, porque dicen que ellos son de la naturaleza de los títulos valores. Vale, gracias. Bueno, ok. Bueno, señores, entonces nos vemos. Bendiciones para todos. Chao, señor. Bendiciones igualmente.